integrantes importantes de nuestra familia. Está con nosotros Punky, pero también obviamente nuestra veterinaria Carolina Cera para hablar de patología directamente, el cáncer, cómo poder prevenir y cómo poder diagnosticar a tiempo enfermedades como estas en nuestra mascota. ¿Cómo estás, Punky? ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola, Conci, gracias por la invitación hoy día. Aquí estamos, acompañados con el Punky. Ya nos viene a acompañar hoy día solamente a hacer pantalla. Está un poquito ansioso. Y ahora sí, mira, como que él sabe que ya empezó el espacio porque estaba súper tranquilito. ¿Dónde está? Saluda, saluda. Ahí, ¿dónde está la cámara? Saluda a la gente, Punky. Ahí. Ahí está. Ahí estamos. Chiquitito, hola. Hermoso. Sí, hoy día vamos a tocar un tema bastante importante, frecuente en la sociedad actual, en nuestras mascotitas, que son las mascotitas oncológicas, bien dijiste, ¿no? ¿Lo presentaste? Claro, ¿cómo estar atentos a un cuadro como este? ¿Cuáles son los principales síntomas y características que hacen quizás reconocer que nuestras mascotas están con un problema como este? Claro, es un cuadro bastante complejo, bastante silencioso en la mayoría de las mascotas, sobre todo cuando tenemos problemitas a nivel interno, ¿ya? Bueno, hay que indicar que hay diferencias, muchas diferencias entre un tumor y un cáncer. Ya, por lo general la gente escucha la palabra tumor inmediatamente lo asocia con el cáncer. Lo asociamos al cáncer. Ya, el tumor, siempre, digamos. Claro, el tumor siempre es una masa, un aumento de volumen en alguna zona limitada, ¿cierto? Que por ese motivo empieza a formarse por una mala regulación de la célula en sí, que no tiene muerte celular activa, qué sé yo. No todos esos tumores siempre van a enfocarse y ramificar a un cáncer. ¿Ya? Hay tumores benignos, igual que en las personas. El tema del cáncer y de los tumores en las mascotas es muy similar al nuestro, ¿ya? Por no decir lo que es igual, ¿ya? Okay. Son las mismas presentaciones, ¿ya? Por lo general en los animalitos nosotros tenemos mayor tendencia a ver las masas que salen en su piel, en su cuerpo, ¿cierto? Porque es más fácil identificarlas. Tengo un perrito, qué sé yo, le salió un corotito, claro, qué sé yo, una masita por aquí y por allá. O en las mamas también, en las perritas que mayormente no están esterilizadas y que son un poquito mayores, empiezan con estos bultitos y uno va al veterinario y los podemos identificar más rápido. Uno está más atento. O a mi perrito le salió una masita en la colita, qué sé yo, uno va al veterinario y los diagnosticamos de forma temprana. ¿Ya? Eso podríamos también hablar sobre los principales síntomas que nos hacen entender que quizás estamos frente a algún tumor. Como tú dices, al palparlo, si sentimos quizás una pelotita, claro, un porotito, una bolita, digamos, claro, en alguna parte del cuerpo, ya podemos hablar que estamos frente a un tumorcito. Claro, cualquier masa siempre, ojalá, diagnosticarla temprano. Si notamos un bultito, llevar el perrito al veterinario a hacerle algunos exámenes complementarios y poder indagar de qué tipo de masita estamos hablando. A veces son abscesos simplemente, a veces son lipomas, a veces son masitas que se pueden extraer y que no son muy buenas, pero están chiquititas y tú las sacas, haces algunos tratamientos adicionales y tenemos un súper buen pronóstico en la mascota. ¿Cuáles son los exámenes que se hacen para detectar si es que efectivamente el tumor es cancerígeno o es benigno? Principalmente si nosotros, bueno, vemos un paciente que estamos frente a alguna masita, qué sé yo, exámenes rutinarios, sangre, perfil bioquímico, hemograma, no es muy certero, pero siempre es lo primero que hacemos, ¿ya? Y ahí vemos algunos indicios de que pudiera haber algún tipo de alteración en el perrito, ¿ya? Posterior a eso, si vemos una masa directamente, se suele hacer un examen que se llama citológico. ¿Ya en qué consiste esto? Nosotros hacemos un aspirado con una agujita, ¿ya? Y en un portaobjeto diseminamos la muestra, la extendemos y la mandamos al laboratorio para que los patólogos, en este caso, analicen qué tipo de células hay en la muestra, ¿ya? Y ahí nos vamos indicando si es célula inflamatoria solamente, si son células de algún índice más malo o si son células benignas, de repente un lipoma, por ejemplo. ¿Ya? Igual que el ser humano, entonces, no todos los perritos pueden estar preferentemente expuestos a que ocurran estos tumores o este tipo de cáncer, ¿no? Claro, es bastante al azar. Lamentablemente es un factor principalmente genético, heredabilidad genética en este caso, al igual que en nosotros. Todos los organismos estamos predisponentes a tener oncogenes hereditarios de nuestros antepasados y ante factores de repente externos, ambientales, alimentación, componentes cancerígenos que vienen muchas veces en los alimentos procesados, es que tanto nosotros como personas, como nuestras mascotas, están más expuestos a activar estos oncogenes y a presentar estos tumores, qué sé yo, a presentar algunos cuadros de neoplasias generalizadas también. ¿Qué otros factores son predisponentes a la hora de que probablemente se pueda gatillar un tumor como este? Principalmente, bueno, como te decía, factor genético, ¿ya?
Primer rango, un perrito puede estar súper expuesto a un montón de factores cancerígenos y no tener absolutamente nada a lo largo de su vida, porque no tiene un oncogen dando vuelta, por ahí no se activó nada porque no había. Una persona también, como también un perrito que no está expuesto a ningún agente ambiental, llámese ondas radiofrecuencias, qué sé yo, las antenas estas de telecomunicaciones que de repente desprenden muchas emanan ondas que son, claro, frecuencias radioactivas más o menos nocivas, también predisponen tanto a nosotros como a las mascotas a activar estos oncogenes y desarrollar tumorcitos y neoplasias. ¿Ya? Y el factor alimento. Todos los alimentos, me imagino yo, la alimentación, igual que en los seres humanos. Por supuesto, hay un montón de alimentos cancerígenos, varios han sido retirados ya del consumo, tanto para humanos, para mascotas, lamentablemente. Igual se sigue de repente utilizando algunos componentes que no debieran y que te ayudan a fomentar, en este caso, los cuadros de desarrollo de neoplasia. ¿La alimentación probablemente es más nociva que otras? Complejo. Es complejo porque siempre los preservantes de los alimentos, algunos colorantes que utilizan, siempre preferir una alimentación, como hemos hablado en otros capítulos, de buena calidad. ¿Ya? Siempre preferir un alimento de los que son de alta gama, ¿ya? Porque esos tienen algunas incidencias de repente en recurrir a algunos procesos que pueden afectar, ¿cierto? Que alteran genéticamente el alimento, pero en menor índice que los alimentos de supermercado, por ejemplo, que ahí les ponen colorantes, los alimentos esos que vienen verde, rojo, no sé si lo has visto de repente, un montón de colorantes que en realidad son innecesarios y tienen mayor relación con el tema de la activación de oncogeno. Claro, ¿cómo estar pendiente y poder pesquisar a tiempo un tumor que muchas veces puede ser maligno? ¿A qué debemos estar alerta o cómo hacer quizás para nosotros poder detectar a tiempo, de manera temprana, un tumor como este? Claro, como decíamos delante, cualquier masita que nosotros veamos sobre nuestro perrito de forma externa, hacerlo ver lo antes posible, no esperar a que desaparezca solo, siempre los veterinarios hacer controles. En el caso de los pacientes que son un poquito más viejitos, estamos hablando de perritos, gatitos y otras mascotitas ya sobre los 5 o 6 años, empezar a hacer exámenes rutinarios. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la medicina preventiva. Preventiva significa hacer exámenes de sangre, hemograma, perfil bioquímico, ver si es que hay algún índice de repente un poquito alterado y en conjunto también solicitar exámenes de imagenología, ecografía abdominal para ver cómo están todos los órganos a nivel interno y idealmente, si es que hay alguna sospecha de algo, también complementar con una radiografía de tórax. Esos son como la bomba de exámenes que nosotros vamos pidiendo de forma preventiva siempre a los tutores, hacerlo una vez al año, ojalá, idealmente cada 6 meses en algunas especies, en algunos animalitos que tienen una tasa de vida más baja, por lo tanto su metabolismo es más rápido y pueden ocurrir procesos neoplásicos de forma más rápida. Entre más pequeño el animal, más rápido pueden desencadenar estas neoplasias, entonces es más necesario ir haciendo algunos chequeos preventivos. En el caso de que lamentablemente se detecte un cáncer, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tanto para el perrito como para obviamente la persona que lo va a cuidar. Por lo general, nosotros trabajamos mucho con los oncólogos, medicina interna, como es mi caso, detecta estas neoplasias y derivamos a nuestros colegas especialistas en oncología para un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico más completo, todo. Pero usualmente siempre nosotros detectamos alguna neoplasia, más o menos una benigna, por ejemplo, podemos acceder muchas veces a extraer el tumorcito y hacer algunos manejitos adicionales y vamos a andar bien. El pronóstico en ese caso suele andar bien. En caso de tumores que son más metastásicos, que han hecho metástasis, el pronóstico es un poquito más reservado. Ya no es muy favorable. Muchas veces igual si lo detectamos, si es una masa maligna, pero lo detectamos a tiempo. Está relajado, punto. Ahí está. Momentos de yoga, claro, terapia. Estamos zen. Si un cáncer que puede ser maligno, lo detectamos a tiempo y lo sacamos de forma temprana y hacemos tratamiento, también vamos a tener un buen pronóstico. El problema es cuando nosotros dejamos pasar de forma silenciosa, porque un tumor interno no lo vamos a notar hasta que el perro empiece con síntomas, ¿cierto? Esos síntomas, ¿cuáles son? Decaimiento, inapetencia, el perrito está más letárgico, a veces empiezan a bajar de peso porque no se alimentan bien y en realidad es que el perrito está lleno de tumores por dentro. Y a eso hay que estar súper atento. Por eso hacemos siempre la indicación de poder hacer los exámenes preventivos.
La ecografía es irreemplazable en este caso, o sea, nada nos va a reemplazar un estudio ecográfico de manera cada 6 meses, qué sé yo, llevar al perrito al veterinario, al gatito. ¿Cada cuánto tiempo sería bueno y prudente que hagamos este tipo de, digamos, de exámenes Chequeo. que puedan obviamente chequear y ver si es que el animalito está en un óptimo estado? En pacientes jóvenes, una vez al año, junto con sus vacunas, de repente se pueden hacer algunos chequeos adicionales, ¿ya? Pacientes hasta los 5 años, sobre los 5 o 6 años, ojalá cada 6 meses. Ya. Como te decía, los perritos, los gatitos, que son nuestros animales de compañía con más larga vida, tienen un metabolismo más rápido, entonces cada 6 meses se pueden presentar algunas alteraciones y podemos pesquisarlas de forma temprana y así alargar su vida y evitar que ellos sufran también, porque nosotros también suframos. Cuando una mascota se enferma en casa, yo creo que todos lo pasamos bastante mal. Así es. ¿Hay algunas terapias complementarias, como hay terapias para, obviamente, los seres humanos que puedan ayudar quizás a compensar o a trabajar el desarrollo de un cáncer como el que puede tener alguna de nuestras mascotas? Claro, en conjunto siempre con las terapias que nos indican los oncólogos, ¿ya? Porque hay terapias, son todas totalmente individualizadas según los pacientes, según el tipo de tumor que hay, el manejo quirúrgico que se puede hacer, que no se puede hacer muchas veces. Podemos de repente complementar con algunos productos más naturales. Hay Reiki, por ejemplo, para mascotas, hay acupuntura para mascotas, terapias alternativas, terapias alternativas destinadas para nuestras mascotitas. Exacto, que son totalmente complementarias siempre al tratamiento farmacológico, ¿verdad? Así que el tema de alimentación, súper importante en mascotas que están con procesos oncológicos. Ya, o sea, hay que formular raciones especiales idealmente, evitar las dietas comerciales de supermercado, ¿ya? Porque el alimento también te va a ayudar de manera muy significativa a detener un poquito la enfermedad, ya no exacerbarla más de lo que está, enlentecerla en los casos de pronósticos adversos. Okay. En el caso también del dolor en los tumores, los procesos cancerígenos que puedan ir obviamente desarrollando, acompañando a un animalito, ¿cómo también podemos ayudarlo en ese proceso de dolor, de ánimo bajo? No sé, de todas las consecuencias obviamente que producen un cáncer. En los pacientes oncológicos por lo general es el factor más complejo de manejar. Ya cuando nosotros tenemos un paciente oncológico que ya está diagnosticado de forma terminal, ya que no hay mucho que hacer, evidentemente tenemos que manejar el dolor, es lo principal. Ya hay tratamientos para manejar el dolor, analgésico. Está muy de moda hoy en día poder utilizar el aceite de cannabis en las mascotas. Ya hay colegas que trabajan, que se especializan en tratamientos naturales con cannabis para el manejo de dolor. Ya se pueden agregar, súper importante. Y además, bueno, existen algunos otros manejos analgésicos médicos también que podemos nosotros incorporar. Ya, el problema, la complejidad de esos tratamientos es que tenemos un paciente con cáncer, que sus órganos ya no están funcionando de forma óptima y que además le estamos administrando algunos tratamientos adicionales, entonces igual es complejo. Ahí siempre ojalá recurrir a cosas más naturales. ¿Ya? Y cuando es mucho el dolor ya poder aplicar nuestros tratamientos que tenemos un poquito más fuertes en la casa. Claro. No hay que tener problema con respecto al contagio, ni obviamente sentir que porque le pasa a él, a un 100% le va a pasar a sus perritos, a sus cachorritos. No es 100% seguro que sea genético, ¿verdad? O sea, hay más predisposición genéticamente, claro. Si tenemos una perrita que tuvo cachorrito y la perrita ya tenía tumores mamarios, qué sé yo, lo más probable es que sus hijas también vengan con ese gen. Evitar eso como esterilizando temprano, dando buen alimento, qué sé yo, no viviendo al lado de una antena de alta tensión, de estas torres grandes, y evitar agentes externos en realidad que puedan predisponer al perrito. Lo más probable es que la perrita no desarrolle tumor. Ya hay muchos pacientes míos que no siempre es 100% heredable. Claro. Ahora lo otro que te iba a preguntar, ¿existen medicamentos que puedan probablemente ayudar a prevenir un proceso como este? Lamentablemente en la ciencia veterinaria todavía no existe eso. En medicina humana se están trabajando, hay investigaciones, de hecho cuando los bebés están en gestación, que se pueden ir modificando algunas tendencias a ciertas patologías, pero en las mascotitas por ahora no tenemos nada que pueda prevenir un tumor o un cáncer. Ya siempre se presentan de forma al azar, como te digo, evitar estos factores externos siempre en nuestras mascotas, en nosotros mismos, alimentar ojalá de una buena manera, con un alimento más
de mejor calidad, evitarles la ingesta de productos medios que pueden ser potencialmente cancerígenos. Voy a preguntar también, ¿todos los tumores se tratan de igual manera? No, por eso te decía, cada paciente con cada diagnóstico diferente, hay un montón de tipos de tumores. Puedes tener tumores de todo tipo, al hígado, en el vaso, de forma interna, en los pulmoncitos, ¿cierto? Por ahí andan algunas imágenes de radiografía de tórax de repente que podemos diagnosticar, en donde evidenciamos masa a nivel de pulmón, ya. Lamentablemente también existen tumores cerebrales en los perritos, que hoy en día solo los puedes diagnosticar con resonancia magnética. Recordar que acá en Concepción tenemos un resonador magnético en el Centro de Imagenología en Las Lomas. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes de las radiografías que se realizan, ¿no, Caro? Pacientes que de repente están con algunas masitas en los pulmones, que respiran raro y te llegan a consulta porque lleva un tiempo respirando, se agita mucho y vemos estas placas y lamentablemente hay tumores en el pulmón y ahí, la verdad las cosas, cuando tenemos un tumor en un órgano es un poco más complejo. Que ya suele estar diseminado, se pueden hacer algunos tratamientos para disminuir un poquito el avance, de eso se encargan los oncólogos siempre, tenemos especialistas en oncología acá en Concepción para que siempre estén pendientes, por lo general nosotros mismos los derivamos a nuestros colegas, ¿ya? Pero hay especialidad, ¿ya? No hay excusa. Claro. Ya no hay excusa para poder hacer un buen diagnóstico. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, en las mascotas exóticas también súper predisponentes, ver algunos tumores, sobre todo en los ericitos, como veíamos en la imagen anterior. Neoplasias orales en los erizos, súper frecuentes. Estamos viendo entonces algunos ejemplos, sí, para que la gente vaya viendo y analizando a ver si es que sus mascotitas están quizás con algunos bultitos o anomalías como esta. Exacto, hacerlo siempre lo antes posible. Ya notamos algo raro en nuestra mascota, inmediatamente poder hacer un buen diagnóstico temprano. En este momento yo estoy con el caso puntual de una pacientito que encontramos por hallazgo una masa de 0,5 milímetros, o sea, claro, 0,5 milímetros en el vaso. Y estamos con estudios, pero súper seriados para poder detectar de que no sea algo malo. Porque también puede ser una lesión simplemente por un golpe o algún hematoma que ya dando vuelta, pero en la ecografía se vio esta masita y estamos ahí haciéndole chequeo a nivel de radiografía, ¿te fijas? Entonces vamos descartando. ¿En qué punto de la enfermedad uno puede pensar en la eutanasia? Nosotros consideramos a los pacientes oncológicos con 3 tipos de características que ellos no deben padecer. En este caso, el manejo del dolor, ¿cierto? El hecho de que el paciente esté alimentándose de forma adecuada, ya no esté en un estado de caquexia, porque el cáncer en algún momento te va a llevar a un estado de debilidad y el perro va a estar totalmente inapetente. Y bueno, el tema del manejo del dolor también, súper importante. Cuando ya vemos que los analgésicos no están haciendo efecto, que su salud se ve deteriorada, que el animalito no puede hacer su vida como él hacía antes, que ya le cuesta caminar, que está muy débil y que lo está pasando realmente mal, nosotros ya tenemos que ver la opción de ayudarlo a descansar. Porque no es calidad de vida para el paciente, para la mascota, ni para nosotros verlo sufrir. Ahí hay que dejar un poquito, porque muchas veces la gente piensa la eutanasia como no, lo voy a matar. Pero en realidad es un procedimiento desde el amor que tú puedas ayudar a tu mascota a dejar de sufrir, en esos casos. ¿Ya? Me gustaría también saber qué tan desarrollada está hoy día la medicina para poder hacer cirugías que puedan extirpar o lograr hacer algo y dar un vuelco a la salud del perrito. O del animalito en general. Existen. Hay, como te decía, hay procedimientos quirúrgicos dependiendo mucho también del tumor y de cómo esté el cuadro en general. Si tenemos, por ejemplo, tenemos un tumor en el vaso que además hizo metástasis a nivel pulmonar, la verdad, o un tumor mamario que hizo metástasis a nivel pulmonar, la verdad las cosas es que en ese caso nosotros consideramos no muy viable el tema quirúrgico porque en realidad no vamos a lograr mucho, lograr algunos tratamientos paliativos, puede ser manejo de dolor, manejo alimentario y algunas terapias alternativas, ¿cierto?, para poder manejar a la mascotita en sí. Ya, pero en cuanto a la cirugía en pacientes que están recién con un cuadro neoplásico, que están recién con un bultito, por ejemplo, en una mama. Hace un par de años atrás nos tocó operar a una gatita que bueno, ya falleció, tenía 18. ¿Cómo fue la experiencia? Tenía 18 años cuando falleció, ya hace un par de meses atrás. ¿Eso es bastante? Sí, bastante. ¿Cuánto es 18 años en la vida de un animal? De un gatito es como tener 120 más o menos. Mira. Nosotros lo medimos más que nada en el desgaste fisiológico del cuerpo.
porque un perrito a nivel cognitivo, un gatito a nivel cognitivo siempre va a ser igual. No es como nosotros que vamos envejeciendo un poco de mentalidad, que no deberíamos, pero que vamos desarrollando, vamos madurando en el fondo. En los animalitos siempre se mantiene el mismo estado cognitivo, ¿ya? Es más que nada un tema de desgaste fisiológico. Y esta gatita, como te comentaba, hicimos una cirugía, ya tenía 14 años más o menos, fue hace como 4 años, la Collie, que le mandamos un saludo ahí a la mamá de la Collie, la abrazamos igual porque la perdió hace muy poquito y yo sé que ha sido un proceso bastante fuerte, fue su gata toda la vida, 18 años, es harto para un gatito. Y ella tenía una masita en una mama. ¿Ya? Estaba esterilizada la gatita de forma temprana, pero desarrolló una masita muy pequeña en una mama. La extirpamos, 14 años, una gatita, igual era riesgosa la cirugía, salió súper bien. ¿Te fijas? La sacamos a tiempo, era un tumorcito más o menos malo, pero fue remitido y se controló a tiempo. Esto claramente gracias a la detección temprana. Lo otro que te iba a preguntar es cómo podemos prevenir también con respecto a los estilos de vida, la calidad de vida que tenga una mascota. ¿Existe justamente esa posibilidad de nosotros mismos hacer que ellos estén mejor? Por supuesto, eso indica respecto a su salud. Sí, eso es fundamental para todo tipo de mascota, tener una calidad de vida óptima. O sea, no se trata de tener un perrito, tenerlo botado en el patio lleno de todo apelmazado con el pelaje, qué sé yo. Eso también te puede predisponer a un tumor. Un tumor de repente puede nacer simplemente de una lesión que no se trató a tiempo. Claro, y que está quizás encapsulado en tanto pelo y tanta suciedad que uno no va viendo hasta que esto ya es irreversible. Exacto, entonces la calidad de vida, mantener la higiene del animalito, los cuidados, los paseos diarios, la buena alimentación, como te decía, su salud social, súper importante en un perro, poder sacarlo a pasear, que el perro interactúe con otros perritos, que tenga buena afinidad con las personas también, que no sea un perro estresado, ansioso, depende mucho de nosotros, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los gatitos que también se dan estos casos de tumorcitos, ellos son bastante predisponentes. No sé si has notado de repente gatitos que tienen las orejitas lastimadas. ¿Has visto los gatitos que tienen como la punta de la orejita lastimada? Ellos son bastante predisponentes a sufrir de carcinomas de células escamosas, que se llama. Es un tipo de cáncer, es más o menos malito en los gatitos y se da principalmente en gatitos que son de pelaje claro. Ya gatitos que son blanquitos, que son muy claritos, que tienen la carita o la nariz también muy clarita. Teníamos unas imágenes por ahí de gatitos de repente que... ¿La podemos buscar, señor director, las imágenes complementarias al tema de los gatitos que estamos hablando con algunos problemas? En esos casos radica netamente en un tema de cuidado del gatito. ¿Por qué? Porque esos gatitos de pelaje claro, que no tienen buena pigmentación, es como nosotros, si nos exponemos directamente esas lesiones, ¿te fijas? Suelen ser gatitos de pelaje claro, con piel clara, no tienen protección frente al sol, a los rayos del sol y les encanta tomar sol. ¿A qué gato no le gusta tomar sol directo? Y empiezan estas lesiones. Entonces nosotros igual podemos prevenirlas, como utilizando algunos protectores solares para nuestras mascotas, especialmente en esas zonas que son más delicadas. ¿Ya? Hay perritos, también hay razas predisponentes a sufrir este tipo de lesiones. Y también usar un protector solar para mascota adecuado. Oye, eso es un buen punto. El protector solar siempre es una buena herramienta, no solamente en estas épocas donde hay mayor todo el año. Demanda de exposición solar, sino que durante todo el año y también para las mascotas. Exacto, personas de piel clara como tú siempre debieran utilizar. Hay algunos que somos un poquito más, que tenemos mejor protección, pero también debiéramos utilizar. Mi mamá siempre me dice ahí, protector solar, anda con el protector solar. En las mascotas lo mismo, razas, sobre todo animalitos que tienen estas pigmentaciones más claras, que tienen las orejitas con menos pelito y que el pelito es claro, utilizar ojalá un protector solar adecuado, siempre, de forma permanente y no tenerlas directo al sol. Detrás de una cortina, con alguna malla puede ser. Y hay perritos que están todo el día expuestos al sol porque los tienen en el patio o en exterior y no se dan cuenta que eso también está afectando, ¿no?, la calidad de vida de nuestras mascotas. Claro, cáncer de piel en un perrito, en un gatito. Súper importante, eso es netamente manejo. El gato tiene prevalencia a desarrollar este cáncer, pero si tú cuidas a tu gatito y no lo pones directo al sol, le pones bloqueador, disminuye un 80% más o menos en presentar estas lesiones en la orejita a la larga. ¿Te fijas? Sí. ¿Recomendaciones finales para las personas que hoy día nos están acompañando y quieren cuidar a sus mascotas? Siempre usar la medicina preventiva como herramienta clave para poder detectar cualquier enfermedad, no solamente el cáncer.
ya cualquier enfermedad renal, hepática, hacerle los exámenes, los chequeos, no hay excusa para no realizarlo. En realidad tenemos acceso en todos lados para poder acceder a exámenes complementarios a todo tipo de costos. ¿Ya? Hay lugares, por supuesto, la medicina veterinaria en su mayoría es privada, los costos son un poquito más altos, pero hay algunos métodos municipales de repente que pueden bajar los costos, ayudan bastante a las personas, ir haciéndole estos chequeos de forma rutinaria, una vez al año incorporarlos dentro de los cuidados que tenemos con las mascotitas. Ojalá cada 6 meses si son más viejitos, pero al menos una vez al año hacerle un chequeo más o menos completo ahí al amigo, porque yo creo que lo vale. Sin duda, si forman parte de nuestra vida, de nuestra familia, tenemos que cuidarlos de la misma manera que nos cuidamos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Por supuesto, son un integrante más. Chequeos preventivos entonces. Chequeos preventivos, buena alimentación, buena calidad de vida, todos los cuidados que merita una mascota, perritos que requieren peluquería, llevarlos de forma permanente a la peluquería. El otro día, hace un par de días atrás, me tocó ver un perrito que tristemente desde la pandemia no lo llevaron a la peluquería. Y era un perrito tipo ovejita como el Punky. El Punky va máximo cada 3 meses a la peluquería, si no se pone como un súper peludo y se le empiezan a pelmazar los pelitos, qué sé yo. Este perrito, imagínate las condiciones en que estaba, 2 años sin ir a la peluquería. Su piel totalmente irritada. Entonces, preocuparnos de esas cosas. No hay excusa para decir, no, es que estábamos en pandemia y no lo llevamos a la peluquería. Es la excusa que más tenemos hoy en día nosotros como veterinarios con los cuidados de las mascotas. La pandemia fue una excusa, yo creo, para todo. No la esterilizamos por la pandemia. Diciendo que por la pandemia y nos dejamos estar en varias y no le pusimos las vacunas por la pandemia, no es que la pandemia. Y nos acomodamos ahí en la excusa de la pandemia. Ya no estamos tanto en pandemia, hace rato ya nunca en realidad se dejó de trabajar en veterinaria con las mascotas, ya siempre estuvimos trabajando los veterinarios, con algunas medidas de protección adicionales, pero así que hoy en día ya no hay excusa para nada. ¿Ya? Cuidar a nuestros babies. Exacto. Mascotiwis. Gracias por estar aquí con nosotros siempre, todas las semanas. Vamos a seguir con otro tema igual de interesante, sí. Para que sí la gente vaya, obviamente, entendiendo que el cuidado de nuestras mascotas es igual de importante que el nuestro. Así que tengan una linda semana, por favor. Hacemos la acotación, ya recordarles en la casa a todos los que nos están viendo que existen las agrupaciones que están súper endeudadas por el rescate de los animalitos de la calle. Si pueden aportar, los animalistas de Concepción, las mascotas abandonadas de Hualqui, ya para que vayan haciendo algunos aportes, los refugios, Patitas Sin Hogar, los perritos de la UD de la Católica, ya están todas estas agrupaciones siempre activas, poder ayudarlos de forma monetaria, poder ofrecer hogares temporales si es posible en las casas para que aportemos un poquitito con los animalitos que están en situación de calle, que están enfermitos. De todas maneras, ayudar y aportar entonces a todas esas agrupaciones que hacen posible el bienestar de tantas mascotas, el rescate, importante. La ayuda que todos los días van generando y que obviamente el dinero no alcanza, así que los que quieran, de repente un día podríamos traer una agrupación y complementar la entrevista para que sí podamos entre todos ir apoyando a todas estas personas que tienen un corazón noble de ayuda. Son hartas en Concepción, afortunadamente, pero podríamos ir trayéndolas semanalmente. Sí, yo creo que es súper factible, yo creo que van a querer venir, hay muchos animalistas que trabajan en pro y les damos infinitas gracias a esas personas que se preocupan por los animalitos también. Nosotros ayudamos de la parte médica, pero ellos también ayudan con el tema de la tenencia, del cuidado posterior. Muy bien. Vamos a tenerlo entonces eso prontamente como un material para nuestro material.